¡Qué maldad! No me llames así. Tengo un nombre tan bonito y es Touya. Incluso con esta apariencia yo pensé que mi familia me reconocería. Yo me llamo Touya Todoroki. Soy el hijo mayor de Endeavor. Esto es de Tokio a Jerusalén semanal número 23. Problemas en la familia Todoroki. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Kev y soy muy contento de que vengas nuevamente a ese podcast llamado de Tokio a Jerusalén semanal, donde platicamos sobre lo que hemos visto y leído en los últimos días en anime y manga. Si es tu primera vez por aquí, espero te la pases muy bien en esta más o menos media hora donde platicaremos sobre el último episodio de Boku no Hero Academia. Para el momento en que estoy grabando este podcast aún no ha salido el capítulo, pero cuando sea publicado ya lo habrá sido. Así que si no has visto el capítulo en Crunchyroll o no te has leído el anime, te recomiendo que lo vayas a ver. Aunque también tendrá algunos detalles del capítulo 291 del manga para complementar la historia. No quiero que tengamos solamente la visión de Dabi, sino también la visión de Endeavor de los hechos que Dabi va a narrar. Hace 2 años fue transmitido este episodio 290 y 291. Y creo que también daré algunos detalles de lo que ha transcurrido en el manga de ese punto histórico para Boku no Hero hasta ahora. Cómo sigue repercutiendo en la sociedad lo que ocurrió. Y bueno, hasta aquí esta introducción. Ya tuviste el tiempo necesario para recapacitar, ponerle pausa e ir a Crunchyroll y ver el episodio. Así que, ya advertidos, iniciemos. El episodio lleva por título La danza de Dabi. Y vemos el hospital Fujitan, un hospital de ayuda psiquiátrica, donde hay unos pasos de los residentes dirigiéndose con velocidad diciendo: justo cuando su progreso había mejorado considerablemente, sucede esto. Qué mal momento para esto, dice el otro residente. Vamos ahora a la habitación 315 donde está la señora Todoroki, la madre de Shoto, viendo las noticias cuando una señal empieza a intervenir en el transcurso normal de la transmisión. La madre de Shoto se queda así pasmada cuando ve en primer plano a Dabi en una sala de estar, concentrado en lo que está a punto de decir. Cambiamos de escenario a uno donde está Gigantomachia dirigiéndose hacia su maestro, a solamente unos cuantos metros, ni siquiera 1 kilómetro probablemente, de encontrarse con Shigaraki, que era lo que tanto temían. Shigaraki sigue atacando con estas vértebras que le salen de la columna vertebral, valga la redundancia. Y por otra parte tenemos a Afo pensando que es un momento crítico, que está pasándola muy mal Shigaraki, su chico, debido al poder que todos los héroes han desempeñado para detener a Shigaraki. Él está en una situación bien difícil. Y lo más prudente, dice él, es que Maquia lo tome y se lo lleve. Ya no hay vuelta atrás, ya no hay forma de derrotarles. Ya se ha desgastado demasiado y el riesgo que correría enfrentándolo sería demasiado grande para correrlo. Shoto se aproxima a Shigaraki y tiene la intención de atacarlo antes precisamente de que llegue Gigantomachia, porque pelear contra ambos sería casi un suicidio. Dice, no hay manera de que podamos pelear contra Shigaraki y contra aquel gigante al mismo tiempo. La prioridad es terminar con Shigaraki mientras está completamente herido. Que estaba aproximándose a la zona de batalla, le lee el pensamiento a Todoroki y también lo ataca con todo su poder. Ambos concentran sus ataques más fuertes contra Shigaraki y él lo recibe de golpe, de frente. De lo grandioso que son estos ataques, Endeavor, que conoce la fuerza de Shigaraki, les dice que corran, porque lo que está viendo es a Gigantomachia aproximarse para atrapar, para proteger a su maestro. Y en el transcurso quiere atacar a los héroes que le están atacando a él. Ambos, Nejire y Todoroki, y realmente todos los héroes, son repelidos por Gigantomachia, que toma en su mano a su maestro Shigaraki, el cual dice: he venido, su deseo es mi mandamiento, así que deme una orden. Es lo que le dice este gigante a Shigaraki. Shigaraki no parece estar muy bien, le dice Spinner, mientras también Endeavor protege a Shoto y a Deku. Y Endeavor empieza a pensar en sus adentros, y este es como el momento previo a la gran tormenta que va a ocurrir. En su mente, Endeavor piensa: perdón, Hawks, es mi culpa. Que el gigante siga de pie. Necesito derribarlo. ¿Cuáles son sus habilidades? Debo descubrirlas y contragolpear o contraatacar. Pero uno de mis pulmones se ha perforado.
¿Cuán fuerte puedo golpear si cada respiración es una agonía? Y hay un flashback, probablemente en la mente de Endeavor, de cuando él está en la premiación o en el nuevo ranking de héroes, cuando él obtiene el premio al primer héroe, donde él mismo dice, solo obsérvame, debo hacerlo. Esto lo hace pensando en lo que dijo en ese evento, que le dijo a toda la audiencia, a todos los que estaban esperando que el nuevo héroe cubriera el lugar que dejaba All Might, a ellos les decía, solo obsérvenme. E impulsado por este recuerdo, grita en sus adentros, después de todo, soy el mejor héroe de esta nación, ¿cierto? Y aquí inicia el baile de Davi. Él sale de Gigantomaquia diciéndole a todos, ahí estás, todos ustedes se ven como hormigas desde aquí arriba. Oh, también veo a Shoto, esto es perfecto. Shoto se le queda viendo con cara de pocos amigos y Endeavor grita, Davi, ¿ahora debemos lidiar con toda la liga también? Entonces, saca una botellita Davi, se la echa en el cabello y dice, ¡ouch! ¿Esa es la manera de dirigirte a mí? Yo tengo un gran nombre, llámenme Touya. Y se quedan pasmados los Todoroki. Endeavor y Shoto están que no le creen lo que están viviendo. Él les dice, ¿están impactados? ¿En serio? Sé que mi cara no es lo que solía ser, pero estaba seguro que mi propia sangre lo habría descubierto. Flashbacks por parte de Deku cuando estaba en la casa de los Todoroki y le revelan a él que tenía un hermano mayor. Y entonces, desde otro lugar, desde el lugar que partimos en este episodio, desde el hospital sanatorio, se ve en la televisión la imagen de Touya diciendo, soy Touya Todoroki, el primogénito de Endeavor. A la fecha he matado más de 30 personas inocentes a sangre fría, y hoy me gustaría que todos sepan exactamente qué es lo que me llevó a cometer actos tan despreciables. Todo esto lo ve la madre de los Todoroki desde el monitor de su habitación en el sanatorio. Justo en el momento cuando ella estaba empezando a tener progresos, eso es el testimonio de los residentes del hospital, está presenciando que su hijo está vivo, cosa que ella había dado por perdida en algún momento de su vida, y que se ha vuelto un enemigo público que ha matado por lo menos 30 personas. Si les parece bien, haremos una pequeña pausa al flujo normal del episodio para comentar un poco sobre el personaje que está presenciando los hechos, que es inocente en muchos sentidos de lo que está ocurriendo, la más inocente quizás. Rei, la madre de los Todoroki, quien se casara con Endeavor por un asunto meramente de un pacto arreglado, un pacto matrimonial, dado que su familia era pobre y no tenía los recursos necesarios para subsistir. El matrimonio con Endeavor, siendo uno de los héroes en ascenso más reconocidos, constituía para ella y su familia la tranquilidad que tanto anhelaban económicamente. Y al principio de su vida familiar le estaban pasando muy bien. Endeavor no era la persona que se nos presenta al principio de la serie, obsesionada por alcanzar a All Might. Era un padre de familia que buscaba así tener a un representante digno para poder hacer frente a All Might, dado que no él lo había logrado, pero que realmente amaba a su familia y se llevaba muy bien con Touya. Y aquí estamos mucho tiempo después de que Touya aparentemente había fallecido, que tanto su madre Rei como Endeavor habían tenido sus, entre comillas, respectivos duelos, y Rei presencia que este chico, uno de los grandes enemigos de la sociedad de héroes, y que había matado a decenas de personas, era su propio hijo. Yo no me puedo ni siquiera acercar a imaginar el dolor que pueda estar sintiendo esa mujer. En otra circunstancia, volver a ver a tu hijo regresar de la muerte, que había estado por muerto desde hace por lo menos una década, hubiera sido motivo de alegría, de tranquilidad, de regocijo, pero para esta mujer es motivo de dolor. Su primogénito, a un niño que había querido y había criado desde pequeño, se había convertido en un asesino, y alguien que se regodeaba en pisotear la imagen pública de su marido. Y respecto a ello, hace unos pocos días platicaba con algunos amigos sobre el relato de la Biblia de Caín y Abel. Ya saben, ese donde un hermano mata a otro por la envidia que le causaba. Y es que me ponía a pensar sobre el personaje de Eva, contemplando el primer gran asesinato de la historia de la humanidad en sus hijos. Y es que previamente Dios le había dado una promesa a Eva
de que a través de su simiente, de la simiente de la mujer, iba a venir uno que iba a pisotear la cabeza de la serpiente, la cual les había traicionado y engañado anteriormente. Y yo creo que los 9 meses previos al nacimiento de Caín albergaba a Eva una cierta esperanza de que en su vientre iba a estar el que iba a ser el gran héroe de la humanidad, muy parecido a lo que pasaba con Rey, que Rey pensaba que quizás su hijo iba a traerle descanso a su esposo de su dura lucha en contra de All Might, de ser el mejor en el asunto de ranking de héroes. Pero al igual que Rey y Eva, el fruto de su vientre resultó ser un asesino, resultó ser una persona que destruía los sueños de otras personas. Motivados también por el ejemplo que les dieron sus padres al ver traicionado tanto la confianza familiar, hablando de Adán y también de Endeavor, pero también motivados por su propio egoísmo y su propio rencor hacia el favor que no les fue dado. Me ponía a pensar en ello. Cómo debe de estar sufriendo Rey es como un pequeño paralelismo al sufrimiento de esta gran matriarca en la Biblia que es Eva. Como su descendencia, lejos de ser los héroes que salvasen a la humanidad, se convirtieron en sus propios verdugos. Esto es de Toque Jerusalén Semanal. ¡Regresamos! Continuamos con nuestra reseña y análisis del episodio 11 de la sexta temporada de Boku no Hero Academia, basados más bien en lo ocurrido en el manga 290 y 291. Y lo que sigue es hablar un poco del discurso que da Touya Todoroki en transmisión a todo Japón. Y por cierto, para esta sección me basaré en el trabajo que hicieron la página que te avisa si Deku pierde un brazo, que pueden encontrar en Facebook. Ellos concentraron todo el discurso de Touya Todoroki en publicaciones donde podemos ver algunos comentarios bien interesantes. Les recomiendo ampliamente esta página. Dice así: soy Touya Todoroki, el primogénito de Endeavor. A la fecha he matado a más de 30 personas inocentes a sangre fría. Y hoy me gustaría que conocieran la historia que me llevó a cometer actos tan despreciables. Y aquí hago una pequeña pausa para dar un comentario que hizo la usuaria Nesu Beltrán Chanes en la publicación de la página que te avisa si Deku pierde un brazo. Dice así: gaslighting es un tipo de abuso psicológico en la que se hace a alguien cuestionar a su propia realidad. Consiste en negar la realidad, dar por sucedido algo que nunca ocurrió o presentar información falsa con el fin de hacer dudar a la víctima de su memoria, de su percepción. Davi está intentando usar gaslighting con la intención de no asumir que eliminó vidas inocentes porque está mal de la cabeza y remitirlas a Endeavor como culpable directo, cosa que Shoto se lo hizo ver en su pelea. Eso lo vamos a ver más adelante, les dije que iba a haber spoilers. Entonces lo que nos dice aquí que, ojo, nos puede impresionar mucho que se basa en hechos lo que está diciendo Davi, Touya más bien, pero tiene una intencionalidad y omite muchos detalles de los cuales hablaremos poco a poco. Siguiente parte del discurso dice así: hace mucho tiempo, Endeavor no ansiaba más que poder, pero cuando se encontró incapaz de superar a All Might, se desesperó. Para mezclar quirks aún más fuertes, mi padre forzó a mi madre a casarse con él. Ahí es cuando mi padre me creó, en la búsqueda de sus sueños egoístas, pero tristemente fui una creación fallida. No le tomó mucho rechazarme y fui hecho a un lado y olvidado. Estas llamas asesinas son las llamas de Endeavor. Hay un 99.9 de coincidencia entre mi ADN y una muestra de la sangre de la batalla de Kyosho. Aún así, estoy seguro de que muchos creen que esto es un engaño elaborado, así que tendré que convencerlos de lo contrario. Esther Ríos en esta publicación dice, en capítulos más adelante, explica que él no obligó a Rey a nada. Ella solo fue pedida como esposa de Endeavor y sus padres la convencieron de casarse. Y más tarde también Rey admite que esa decisión fue suya. Rey decidió casarse con Endeavor. Sí, la convencieron, sí estuvieron insistiendo, pero quien tenía la última palabra era la misma Rey. Ahora, esta es la visión de lo que quiere proyectar Touya a toda la audiencia en televisión, que fue forzada a Rey a casarse. Pero lo que me parece a mí más increíble es que
el hecho de que fuese su hijo, que a lo mejor alguien pueda cuestionarlo o no, él dice que tiene una prueba de sangre donde coincide 99.9, él dice que dado que Endeavor lo rechazó y fue hecho a un lado, cosa también cuestionable, las llamas asesinas que mataron a esas 30 por lo menos personas son las llamas de Endeavor. Aquí da un salto increíble diciendo que por tanto él me dejó y abusó de la familia, yo no soy responsable de lo que ocurrió, sino más bien él. Siguiente parte del discurso de Touya. Después de todo, Endeavor se encargó de que mamá siga teniendo hijos. El cuarto es uno con el que la mayoría de ustedes son familiares, creo. Si por fin el pequeño Shoto fue la creación exitosa y él incluso abusó de esa creación exitosa, lo he visto hacerlo muchas veces. Endeavor no tiene un hueso de empatía en su cuerpo. En el fondo, es un ser adicto al ser el centro de atención. Un hombre que se revuelca en su propio egoísmo y propia importancia. ¿Ese es el tipo de persona que debe ser llamado a sí mismo héroe? Y aquí vemos hacia dónde nos quiere llevar David Touya en ese discurso y a la audiencia. Dice que ustedes conocen a Touya, que fue el cuarto, que fue el pináculo de lo que buscaba Endeavor, que era una perfecta combinación de los quirks de hielo y fuego. Y miren que eso lo dibuja ante todos. Él mismo abusó de este hijo, del perfecto. ¿Cuánto más debió haber abusado de los demás? Y hay una manipulación ahí emocional de este personaje. Lo que tampoco está aclarando es que Rei también deseaba tener hijos. De hecho, ella fue la de la idea de tener más hijos, no directamente Endeavor. Pero bueno, esto no lo menciona precisamente porque tiene una agenda su mensaje, que es romper completamente la sociedad de héroes. Ahora también hay que poner esto bien enmarcado. El hecho de que a través de este acto la sociedad de héroes se tambalee también muestra la fragilidad y también la necesidad de un cambio, porque siempre había dependido del héroe número uno en turno. Dependió en algún momento de All Might, el cual curiosamente también cuando fue expuesto ante las cámaras, mostrando que ahora era muy débil para poder contrarrestar el ataque de los villanos, en ese momento también se tambaleó la sociedad y también se desquebrajó la confianza en los héroes. Eso es crucial, porque si bien la actitud moral de los héroes es importante, no puede serlo tanto a tal grado de que con su ausencia se desquebraje todo. Se hace mucho más evidente con Endeavor, porque All Might era una persona carismática, sin ninguna tacha moral, y el haber expuesto ahora a los héroes ante su hipocresía, pues deja mucho peor a su calidad ante la ciudadanía. Bien le dijo Stein, ¿no? Había necesidad de que realmente hubiese héroes, que no solamente personas que buscaran la fama, el poder, el dinero, sino que hubiera personas con vocación. Stein tenía razón, quizá no en sus métodos, pero sí en la filosofía que lo motiva. El problema, uno de los grandes problemas, es que había héroes falsos, y otro gran problema es que no lo ataca Stein, se muestra mucho más adelante, es que realmente la sociedad cometía un grave error en adjudicarle solamente a algunos personajes el peso de la responsabilidad que tendría que ser conjunta. Esto para nada niega el hecho de que Endeavor actuó de forma horrible. En el episodio se nos muestran flashbacks de cómo él maltrata a la madre de Shoto, de cómo él quiere defenderla, pero no lo logra y hay una impotencia ahí porque él seguía empeñado en tener a su guerrero perfecto, ¿no? Dicho sea de paso, Dabi no es que fuese rechazado porque no concentraba ambas peculiaridades, sino porque él era demasiado débil para controlar su propio fuego, le causaba daño y dolor, cosa que es crucial para un usuario de fuego, el por lo menos ser resistente a su propia fuerza. Hemos visto a Endeavor hacer hazañas increíbles con su fuego, pero parten del hecho de que él puede controlar el daño que se causa a sí mismo. Hay veces en que tiene que rebasarlo, pero ya es un momento de mucha tensión donde es importantísimo hacerlo, y él, si bien no queda ileso, puede sobrellevar este tipo de ataques que realiza. Continuamos con la siguiente sección del discurso.
aquellos que acompañan a Endeavor no son distintos. Miren a Hawks, el héroe número 2. Para poder ganar nuestra confianza, es decir, la confianza de la Liga de Villanos o el Frente Paranormal de Liberación, mató a un héroe, el número 3, en realidad, quien se estaba recuperando. Él mató a Genis. Y bueno, esa fue una escena bastante turbia en el anime y en el manga, cuando toma una hoja afilada de su plumaje, o una pluma más bien, y se aproxima a Besto Genis y se lo presenta a los villanos en una maleta, y realmente parecía que estaba muerto, ¿no? Pero bueno, esa es la bonita parte donde nuestro amigo Touya Todoroki se pone una bonita peluca de payaso. Y continuamos con la parte que no le perdono a Dabi. Dice así: llevar a cabo este asesinato no agitó sus plumas en lo más mínimo, dado que la violencia ya estaba tan insertada en su estilo de vida, y no debería dar más sorpresas, ya que su propio padre fue un ladrón y asesino serial, un villano, lo cual es la razón de que por su pasado y el verdadero nombre de Hawks fueron mantenidos en secreto. Donde le pega directamente a Hawks, que es el segundo y uno de los héroes más carismáticos que tenemos en nuestra nueva generación, diciendo que la razón por la cual él mató y lo hizo sin ningún tipo de remordimiento es porque él viene de una estirpe de criminales y asesinos, y él por lo tanto puede continuar en su forma de vida de esa forma. Y es duro y pega donde hay una persona que ha buscado salir adelante pese a ese pasado tan trágico y duro que tuvo, y que a diferencia de Dabi lo supo hacer. Y no estoy diciendo que Dabi no haya sufrido. Dabi sufrió abuso, Dabi fue maltratado de pequeño y vivió circunstancias bien duras. También hubo cosas circunstanciales que no tenían ningún tipo de moral, que es cuando él regresa después de haber ocurrido lo de la montaña y que él parecía que había muerto incinerado y que pasó algunos años fuera al cuidado de Afo. Regresa y ve la misma escena de abuso hacia su hermano Shoto, y bueno, esto lo concentra en odio. Esa parte realmente no es culpa ni de Dabi ni culpa de Endeavor. Endeavor hizo lo posible por buscar a su hijo y él tenía cierta esperanza en que continuara vivo. Esto lo estoy diciendo porque no quitan esos hechos lo que estoy diciendo. Sin embargo, Hawks tuvo el apoyo y se esforzó para salir adelante de esa vida que le llevaba a delinquir. Hubiera sido hermoso que se conocieran en otras circunstancias, tanto Hawks como Dabi como Twice, que Twice te prende una veladora y ojalá donde estés mejor, en el cielo de los mangas. Ojalá se hubieran conocido antes y se hubieran ayudado mutuamente, porque vivieron infancias terribles, situaciones horribles que pudieron haberse manejado mejor si hubieran tenido esa ayuda. Sin embargo, lo que está haciendo lo que está haciendo Dabi en este momento es ruin hasta no poder. Y creo ver, esto quizás lo dijeron algunos usuarios de la página, que aquí hay cierto dejo de envidia, porque hubo un apoyo y un cuidado de parte de Endeavor hacia Hawks, y no desde la perspectiva de Touya hacia él mismo, siendo su hijo. Lo mencioné en el podcast número 10, que desde el punto de vista de Hawks, Endeavor era completamente un héroe que le salvó la vida, le dio un motivo para seguir, le dio un ejemplo de cómo se es una persona heroica, y le inspira a lograr llegar al top, comprendiendo también la realidad de Endeavor, de que era una persona estresada, que vivía para ser el mejor, y que eso le lleva a tomar decisiones en su familia horribles. Sin justificarlo, él busca una sociedad, Hawks busca una sociedad donde los héroes tengan poco que hacer. Volviendo a mi discurso, creo que una sociedad de ese tipo es una donde cada quien se haga responsable de las personas que tiene a su alrededor. Por ejemplo, ¿qué hay de aquella señora que vio a Shigaraki momentos después de haber despertado su quirk y atacado a su familia, cuando le dice, ¿sabes qué? En cualquier momento va a aparecer un policía o un héroe y te va a atender. Y ella se va despreocupada sin ayudarle. Realmente nos toca a todos, porque no es una cosa solamente del universo ficticio de Boku no Hero Academia. Es una cosa que nos pasa
en nuestro diario vivir. ¿Cuántas veces hemos visto a personas en la calle, niños, personas adultas mayores, extranjeros, necesitando ayuda, y nosotros mismos somos los que les decimos ahorita no? Sin saber quizás que esta persona en futuro se va a convertir en una persona resentida, con dolores y con necesidades no cubiertas, que va a buscar cubrirlas no de las maneras más lícitas posibles, y quizás no a la forma de Shigaraki y los villanos que hacen gala de poderes increíbles para destruir la sociedad, pero sí lo suficientemente grandes para dañar a sus familias y a su entorno más cercano. Termino esta sección con el comentario de Dela Hirule. Recordemos, estamos leyendo parte del trabajo que hizo nuestra página amiga, página que te avisa si Deku pierde un brazo, y este comentario de Dela Hirule dice así: su pasado no define su futuro. Carita triste, muy triste. Hux salió adelante rompiendo cuantas cadenas pudieran poner en su pasado, y aunque en ese camino cometió errores, nunca lo hizo con las mismas intenciones violentas que en su infancia. ¿Cómo me saca de quicio que haya usado algo tan doloroso y traumante para bajarle la moral al mundo y a Hux? Carita triste. Esto es de Tokio a Jerusalén semanal. Regresamos. ¿Quieres ayudarnos a seguir creando videos y recursos como este? ¿O quieres invitarnos un buen plato de ramen? Considera convertirte en nuestro patrocinador a través de patreon.com/de Tokio a Jerusalén. Continuamos con la última parte del discurso de Davi. Fue Endeavor quien capturó a su padre en realidad, hablando del padre de Hux. Tal vez fue la conexión y algo del destino que llevó a esos hombres a juntarse. No podía dejar que eso se mantuviera. Y aquí vemos a un Davi más poético hablando del destino, pero también hablando de una intención de él mismo. Él no podía dejar que la unión de estos hombres se mantuviese. Hay una cierta camaradería entre el número 1 y número 2, y Davi se dio a la tarea de investigar el porqué, o quizás desde el principio le seguía los pasos a su padre, pero se entera de que hay un vínculo entre estos dos. Incluso se muestran algunos flashbacks del pequeño Hux abrazando a su muñequito de Endeavor. Hay cierta envidia en ello, puede ser, porque él no tuvo, como lo he dicho, el vínculo afectivo con Endeavor que vio que sí tuvo Hux. Y la última sección de ese discurso dice así: esas personas retorcidas con esqueletos en sus armarios, ellos encubrieron todo con sus máscaras de justicia, pero ellos no pararon ahí. Ellos se llamaron héroes y siguieron engañando a todos. Solo quiero que se detengan y piensen. A los únicos que estos héroes protegen es a ellos mismos. Con toda esa fealdad dentro, lo usan para darles protección, aprobación y admiración. Bien le aprendió este tipo de discurso a Afo, que hace un chantaje diciendo que la libertad y los valores y la sociedad debe cambiar y no sé qué cosas. También lo hace el Frente de Liberación Paranormal, pero al final de cuentas quieren sembrar caos y dominio para con los demás. Ahora, este personaje, Touya, no busca dominio, solamente caos y venganza ante lo que cree que fue injusticia hacia él. Pero creo que también ya había tendencias en este personaje desde pequeño, puede ser, o que las creó después. Obviamente, él no está simplemente vengándose, sino disfrutando del momento, disfrutando de asesinar. Es lo que quiere vender Touya, que el responsable de esa actitud es Endeavor, pero no hay otro responsable sino él. Aunque sí había cierto sentimiento de venganza, él decide cómo canalizarlo. Él es de las personas que realmente pudo acercarse a alguien y encontrar ayuda, a diferencia de Toga, a diferencia de Spinner, de Shigaraki. Él estaba a centímetros de su casa, estaba a centímetros de Endeavor, y en algún momento él decide: no, me voy a alejar de las personas. Es la persona, digamos, para mí, de los peores personajes de esta obra. Él tiene muchos momentos en que pudo haberse cambiado de rumbo, pero ha manipulado ahorita manipula a su familia, ha manipulado a la gente en la liga de villanos. A él le importa un pepino la seguridad de los demás.
él expuso a Twice, lo usa prácticamente como escudo humano en la batalla con Hawks. Y es terrible porque él, a muchos dicen que sigue teniendo una mente infantil por el tiempo que pasó dormido o en coma, pero realmente Davi no ve valor en las personas, sino como simples medios para alcanzar su objetivo. En ese momento, de hecho, está usando a Sceptic para llevar la transmisión y no le importa el riesgo que pueda sufrir este personaje, y está usando a su familia para poder desestabilizar la sociedad que tanto detesta. Y bueno, ese es el discurso que menciona en la red, que están viendo todas las personas y también que ha sido transmitido por televisión, pero en eso le dice algunas palabras a Endeavor directamente. Y adivina qué, ahora mismo la pregrabada historia de mi vida está siendo transmitida nacionalmente y en internet. Hombre, me estoy divirtiendo. ¿Dónde estaba? ¿Cómo podría hacerte daño? ¿Qué mejor que pisotear toda tu vida? He estado pensando todo esto desde ese día. No pude entender por qué siquiera existía y cada día me arrastraba hacia Natsu, llorando, pero nunca lo supiste, ¿verdad? Cuando por fin alcanzaste el éxito de tu pequeña marioneta Shoto, pensé que matarlo serviría, pero entonces, ¿quién hubiera pensado que serías ascendido número 1? Estaba apoyando tu felicidad. Mi sangre se congeló cuando pensé que estarías acabado en Kyoshu. Entonces envié a Star Servant y a Ending directo a ti, uno después de otro. Por fin eras el número 1. Era todo lo que siempre quisiste, pero tiene que haberte pesado, ¿verdad? ¿O toda la alabanza y admiración fue como sopa de pollo para tu alma? Cuando por fin podías mirar a tus hijos a los ojos, ¿por fin despertaste a sentir la calidez y borrosos lazos de una familia? Habrás pensado, siempre y cuando encare el futuro, puedo ser mejor. Puedo decir que te quedaste sin palabras, así que aquí está mi respuesta. El pasado nunca muere. ¿Lo entiendes ahora? Cosechas lo que siembras. Así que bailemos tú y yo, Enji Todoroki. Un baile con tu hijo en el infierno. Y con esas palabras concluye el capítulo 290 del manga, y muy probablemente también el episodio 11 de la sexta temporada de Boku no Hero Academia. Conclusiones y comentarios finales. Voy a leer lo que escribió al término de su post la página que te avisa si Deku pierde un brazo. Dice así: quizá fue la forma en que lo dijo, las palabras que usó, las emociones que expresó. Todo en su discurso fue la gota que derramó el vaso de la confianza sobre los héroes. La historia la cuenta desde su punto de vista, pero ya al ver todo lo que hay detrás de esa infernal familia Todoroki, podemos ver que hubo varios factores que llevaron a que él acabara así, pero no puedo negar que el Enji del pasado fue el principal causante. El pasado no muere, pero el futuro puede mejorarse en base a aprender de los errores, y pudimos ver a lo largo de la historia. Algo que leí alguna vez en un grupo de MHA fue que los hermanos de Todoroki no le deben el perdón a Endeavor por cambiar. Mejorar como persona es decisión de Endeavor, y perdonarlo o no es decisión de cada uno de ellos en base a sus sentimientos. Frase de Alejandra Valenzuela, también usuaria de la página que te avisa si Deku pierde un brazo. ¿Quién diría que unas simples palabras y la edición de Sceptic lograrían derrumbarlo todo en menos de 5 minutos? Creo que para algunos de nosotros viviendo en Latinoamérica, realidades como esta han pasado en nuestras familias. Que padre o madre se hayan alejado de nuestras casas, hayan causado dolor y tristeza en nuestras vidas desde pequeños, divorcios, maltrato infantil, abuso sexual de todo tipo de índole, y creo que podríamos por ello sentir cierta empatía a los personajes de esta historia, a los Todoroki, ¿no? Cada Todoroki ha tomado cierta postura a la reacción que tuvo Endeavor, y creo que por lo menos de los hijos, de los otros 3 hijos menores, es razonable, ¿no? Está la hija que es completamente apegada a Endeavor y le perdonó. El hijo que se mantiene frío, indiferente, que es Shoto y que simplemente no lo pela, aunque tiene una reacción pasivo-agresiva en el inicio de la serie, rechazando el don que heredó de su padre. Y el hijo, ¿no? Que le rechaza frontalmente. La acción de Davi es completamente irracional y desproporcionada y un acto completo de egoísmo. Creo que se está proyectando mucho de lo que discursó en contra de Eiji, es su propia persona hablando. Él es una persona completamente egoísta.
no ama ni tiene afectos a ningún personaje de la Liga de Villanos. Él tampoco está pensando en la salud emocional de su madre, ni en sus otros hermanos. Él simplemente quiere sembrar caos y efectuar su venganza. Y creo que si tú has vivido procesos como los que he descrito de abuso infantil en tu familia, contigo o con tus hermanos, creo que podrías identificarte con estos perfiles. Inclusive podría ser con Davi, en un afán de venganza, destrucción y hasta muerte. Podemos empatizar. En lo personal, yo viví a la edad de 12-13 años la partida de mi padre. Él se fue de casa y pues dejó un hoyo inmenso que no dimensionas hasta que creces. La falta de un padre quizás que hizo algún daño a la familia, en un inicio puede pensarse, en algunas personas, claro, como en mi caso, que fue una tranquilidad, una serenidad de que esa persona ya no venía con una actitud grosera ni a lastimar. Pero a la larga, esto causa heridas graves en nuestras vidas. Para algunos también, el que haya desaparecido un padre significa inmediatamente un acto de dolor, de rencor, de odio, de pasiones desordenadas que se van a reflejar en nuestra adultez. Lo que menciona esta chica, Alejandra Valenzuela, es muy interesante respecto al perdón. Endeavor no puede esperar que la persona que agredió le perdone inmediatamente, y los actos que hace los hace porque quiere cambiar genuinamente. Ya quedará en cada Todoroki, en los 3 hermanos menores, el decidir perdonarle o no, y está en su derecho. Quizás viene una forma muy, muy hacia ellos de hacerlo. La tendencia, como hemos venido viendo en esos 3 hijos y en la misma esposa, es de perdonarle, de volver a unirse. Y Todoroki cambia completamente. Y quiero hablarte a ti, que quizás estás en la posición de todos los que he descrito, que es una posición que quizás comparto contigo, en decirte que no estás solo en este proceso. Primeramente, y que los sentimientos que traes a cuestas son compartidos por muchas personas que hemos pasado por allí. Y te llamamos también a ti a que, si estás planeando hacer algo que dañe la integridad de aquellas personas que dices amar en nombre de la justicia, en nombre de la venganza, te detengas, por favor. Pienses las cosas mejor. Te estás dañando a ti y quizás estás reflejando más aquello que quieres castigar en la otra persona que te hizo daño, sea un padre, una madre ausente, un abusador. A pesar de que las personas que te agredieron no reciban la justicia que merecen respecto a tus actos, lo peor que puedes hacer es seguir lamentándote y acribillándote a ti con sentimientos de odio, desprecio, autodesprecio, autolesiones. Busca ayuda, te lo vuelvo a decir. En lo personal, a mí me sirvió mucho, junto con mi madre y hermanos, acercarme a una iglesia cristiana donde yo pude encontrar personas que me ayudaron a atender esas heridas emocionales. También funciona la terapia, también funciona el decírselo a amigos, también funciona preguntar un poco más y cavar un poco en la historia, porque así como Eiji no es la persona que inició siendo en su matrimonio, él empezó un matrimonio sí por conveniencia, pero también un entorno donde quería ser feliz. Quizás también en tu familia, tu padre o madre que te abandonaron también no siempre fueron así, pero las circunstancias los arrastraron y la presión social lo hizo, como fue con Endeavor. Puede que sí, puede que no, pero no sería malo que escarbaras un poco en ello. Hay un manga que me gusta mucho que se llama El almanaque de mi padre, que narra el viaje de regreso al pueblo de un joven que acaba de perder a su padre y el descubrir cómo él era aparte de su rol como padre. Otro manga que te recomiendo es El perro que miraba las estrellas, me parece que se llama, que en México lo editó Editorial Camite, que habla de la historia de 2 perritos que se separan con algunos días de nacidos, y uno de ellos queda a cargo de una familia donde el que más despreciaba a este animalito, el padre, termina siendo quien le acoge como su amigo y también con quien comparte los últimos momentos de su vida, en una familia que termina olvidándose de ambos. Te recomiendo esas obras, te recomiendo que busques ayuda, que atiendas de esta situación que estás viviendo. No es normal a veces que repitamos las conductas de las personas que nos hirieron. Este Todoroki está haciendo exactamente lo egoísta que proyecta que fue Endeavor, y mucho, mucho más. Está justificándose. Yo estoy seguro, quiero pensar que él solamente usa esto para manipular, que no cree las cosas que dice,
pero estoy seguro que hay muchas personas que creen las mentiras que se han inventado. Te invito a que busques ayuda. Y finalmente, lejos de hablar de la iglesia donde yo encontré este apoyo, quiero decirte que no solamente fue un entorno agradable de personas que se ayudaron mutuamente, sino fue la presencia de lo divino en mi vida lo que cambió mi forma de pensar y sentir a respecto de estas cosas. Hoy puedo hablar con mi padre y he reconstruido una relación con él de algo que estaba completamente roto y destruido, y la persona a quien le atribuyo este cuidado que tuvo hacia mi vida, que me mostró el valor que tengo como persona, como hijo, fue mi Padre, mi Dios. Jesús vino a la tierra para volver a unir aquello que estaba separado. Hablamos al inicio del podcast de la gran rotura que fue el primer asesinato de Caín y Abel, y cómo había una promesa a Eva de que algún día un descendiente de ella iba a aplastar el cráneo de la serpiente y destruir aquellas relaciones, más bien a volver a unir aquellas relaciones que fueron destruidas por la serpiente y por las decisiones humanas, ¿no? En el relato del Génesis, lo primero que hace Adán después de acabar siendo encontrado tras el arbusto es acusar a su esposa. Su esposa acusa a la serpiente, sus hijos se matan entre ellos. El que viene a resolver ese problema, a pisotear a la serpiente y a sus obras, es Jesús. A venir a tomar el lugar que nos tocaba, a tomar el lugar de aquellas personas que nos hirieron, porque ellos también fueron heridos y nosotros hemos herido a otros. En esa cadena de venganzas donde hay culpables y víctimas que se convierten en verdaderos culpables, Dios quiere venir a resolver este gran problema. Si tú te preguntas dónde está Dios en los momentos difíciles, está ahora y ha resuelto la ecuación. Lo que tenemos que hacer es buscarle como a Dios, conocerle. Y Él ha prometido hacernos parte de su familia y darnos la identidad, no en la venganza, el odio, no en la tristeza, no en golpearnos unos a otros buscando sanar esas heridas a través de dejárselas a otros. Él promete, dice su palabra, que todos los que estemos cansados y cargados, Él nos haría descansar en Él. Y yo te quiero invitar de corazón a que te tomes este momento para orar conmigo. Voy a hacer una pequeña oración por nosotros los que hemos sufrido problemas familiares. Quizás no se compare lo que yo sufrí a lo que tú has sufrido. Quizás has vivido situaciones de muerte, de abuso sexual, y dices, es que tú no conoces mi vida. Dios sí la conoce. Me gustaría orar por ti en este momento. Me gustaría que cerraras sus ojos y que tomes un tiempo para reflexionar en lo que he hablado. Padre eterno, gracias porque tú estás aquí. Señor, gracias porque tú sigues hablando al corazón del hombre. Porque no te has dejado, Señor, no has dejado ni un solo instante de hablarnos, de susurrarnos, de gritarnos, Señor. Lo haces a través, Señor, de las obras que incluso el hombre crea, como Boku no Hero Academia. Y te pido, Señor, que si ha resonado, Señor, mi corazón con el corazón del otro, Señor, que siente dolor y siente odio, tú vayas a su corazón, Señor, y sane su herida, y le vendes, Señor, y le hagas descansar en ti, Señor. Tú has prometido que eres nuestro Padre eterno, Señor. Dice tu palabra que si mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá, con todo el Señor será a cargo de mí. Y yo te pido para esa persona que ha sufrido pérdidas y dolor y abuso, que tú, Señor, abras su corazón y mores en su vida, y Él more contigo, para que Él encuentre gozo y paz y tranquilidad. Señor, gracias porque tú salvaste mi vida del odio, de la tristeza, del llanto, de la inseguridad, y a pesar de que sigo arrastrando conductas que no te honran, de que repito cosas que quería, Señor, no hacer respecto a mi Padre, y cometo errores, Señor, aún que quieren, Señor, solventar esas heridas. Señor, tú sigues trabajando en mí, y yo te pido, Señor, que tú trabajes y inicies una obra en la persona que me escucha. Tú mores en su corazón y le hagas vivir de nuevo, Señor, y encontrar su identidad, no en lo que le hicieron en su pasado. Confirmo las palabras de esta chica que habló de que el futuro, Señor, aunque el pasado no muere, el futuro es una oportunidad para seguir adelante. Y yo te pido, Señor, que tú crees nuevos futuros a través de este audio, a través de este podcast, Señor, para que otros te encuentren gracia en ti, te conozcan y a ella vida en sus corazones y en sus rostros alegría y perdón en sus manos, Señor. Gracias porque lo haces posible en el nombre de mi Señor Jesús. Amén y amén. Gracias por escucharme, estoy muy contento de poder haber
dado esta reseña de este capítulo de este anime que tanto me gusta y manga, y también de poder hablar a tu corazón respecto a esos temas que a veces tratan de la ciencia ficción, que queremos pasar página, que a veces empatizamos mucho con los personajes porque hay algo que resuena en nuestro interior. Pero al final de cuentas, qué bueno que podamos tratar este tema directamente en lo que nos pasa. Te recomiendo, yo no soy un experto en psicología, ni puedo atender tu situación, pero por favor, busca ayuda. Busca personas que puedan comprometerse a cuidarte y a sanarte y estar contigo en el tiempo que demores. Busca también ayuda de Dios. Busca una iglesia donde se predique la palabra y donde tú tengas un encuentro personal con Él. La lucha no se acaba con un audio que escuches, pero puede iniciar con ello. Así que gracias por haber escuchado este podcast hasta aquí. Y quiero invitarte también a que sigas la página de Tokio a Jerusalén en Facebook y también en YouTube y en Twitter. También tengo cuenta de TikTok. Que veas las series y videos que estoy subiendo. Tengo algunas reseñas sobre anime, el podcast semanal el cual estás escuchando ahorita. Una serie que estoy iniciando sobre el mundo sobrenatural, sobre ángeles, demonios y otros seres que están por allí en el abismo y en las alturas. También tengo reseñas de Mob Psycho 100 y la reseña semanal del manga de Boku no Hero Academia. Te invito a que sigas todos estos recursos. Próximamente también estaré iniciando una emisión semanal en vivo, algo que tenía muchas ganas de realizar, donde hablaré de la cultura japonesa. Hablaré un poco de anime, pero será más sobre la historia del cristianismo en esa nación, sobre temas de apologética y teología. Sígueme, dale like a las publicaciones, dale suscribirse al canal de YouTube y compárteme con aquellas personas que creas que este recurso le puede ser de utilidad. Sin más por el momento, se despide de ustedes Kev, desde Tokio a Jerusalén semanal, deseándoles unos buenos días, unas buenas tardes y unas buenas noches. ¡Chao!